Hola, ¿qué tal? Es viernes, Viernes Santo, el viernes de la Semana Santa, un viernes que yo creo para cada uno de nosotros será un viernes diferente a los Viernes Santos que hemos estado acostumbrados. Regularmente este día es un día muy apreciado por la comunidad cristiana y me encantaría poder saludarles principalmente a nuestra amada Iglesia Bautista de la ciudad de Educor, California. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de esta hermosa iglesia, y quiero compartir con cada uno de ustedes, tanto los que son parte de nuestra iglesia como toda la comunidad que nos estará observando a través de las redes sociales, este mensaje puntual del día Viernes Santo. Creo yo que el viernes es exactamente dentro de la cronología de la cruz, dentro de la cronología de la salvación, el día fundamental para nuestra salvación. Y quiero compartir con ustedes este mensaje que le he titulado de la siguiente manera: 7 lecciones que aprender. 7 lecciones que aprender. 7 lecciones que nuestro Dios Todopoderoso, en medio del púlpito más incómodo, pudo dejarnos al corazón de cada uno de nosotros. Lecciones que nos pueden enseñar cosas prácticas para que podamos enfrentar los desafíos del día a día. Quiero compartir con ustedes estas 7 lecciones que se derivan propiamente de las 7 frases, comúnmente llamadas las 7 palabras de Jesús en la cruz. Son expresiones que no tan solo se dijeron por decirlas a la manera general, no, son expresiones que tienen algo que ver con nosotros, algo que ver contigo, algo que ver conmigo. 7 lecciones que aprender. ¿Sabes que no había muerte más cruel que la muerte por crucifixión? Los mismos romanos que ejecutaban esta muerte la contemplaban con un sentimiento de horror. El criminal tomaba un leño, el leño vertical, ya que el horizontal le esperaba en el lugar de la ejecución. El cargo por el cual moría lo ponían en el cuello de la víctima o bien de cualquiera de los soldados romanos. Se le llevaba por el camino más largo para que cualquiera del pueblo pudiera observar y pudieran poner atención en qué podía terminar alguna persona que estuviera rompiendo las leyes, y servía a medida de escarnio para cada uno de ellos. Jesús había pasado ya por espantosos maltratos. Básicamente toda la noche había sido lastimado y estaba físicamente exhausto y tambaleaba bajo la cruz. El lugar donde crucificaron a Jesús era un monte llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Se le atravesaban las manos al llegar a la cruz con clavos de por lo menos 16 centímetros de largo. Asimismo sus pies, y una vez que Jesús había sido taladrado por los clavos, los soldados levantaban la cruz y lo dejaban caer de golpe sobre un hueco que tenía profundidad, y así de golpe se provocaba el desgarramiento del cuerpo del Salvador. Hay lecciones muy valiosas que aprender. Hay lecciones que Jesús nos transmite desde este momento tan crucial de su sufrimiento. 7 frases, 7 palabras que yo creo serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la cita? La hora, las 9 de la mañana. El lugar, el monte Gólgota. Fueron 6 horas de agonía, 6 horas de muerte. La muerte fue exactamente a las 3 de la tarde. Ahora, la muerte de Jesús probablemente en medio de este caos que estamos viviendo haya perdido cierto horror para muchos de nosotros. Estamos tan familiarizados con este asunto que regularmente en esta Semana Santa ya no la llamamos la semana de la crucifixión, ya no hablamos de la resurrección. Hemos perdido el respeto y solamente mencionamos la palabra Easter, y nuestros niños y nuestras niñas solamente esperan a un conejito de Pascua que va a poner huevecillos en algún lugar. Hemos perdido el respeto, hemos perdido realmente la visión de lo que Dios había planeado para este tiempo.
7 lecciones que yo quisiera dejar en tu corazón. La primera de ellas tiene que ver con lo siguiente. Cuando alguien te haya herido, aprende de Jesús. Cuando alguien te haya herido, aprende de Jesús. La primera de las expresiones se encuentra en Lucas capítulo número 23, versículo número 34. Te lo voy a leer a continuación. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que hacen. Te lo vuelvo a repetir. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que hacen. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Has tenido días malos? ¿Has tenido días donde sencillamente las cosas no se te han dado? Creo que para el Señor Jesucristo este día fue el día más amargo. Fue un viernes gris, demasiado oscuro y demasiado triste. El pueblo, la multitud, lo estaba mirando, lo estaban observando. Los gobernadores se estaban burlando de él, gritándole e injuriándole, y le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Los soldados le escarnecían diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Me pregunto a la distancia, ¿por qué estas palabras? ¿Por qué estas frases cargadas de ira, cargadas de escarnio? ¿No era acaso suficiente ya el dolor que él sentía en sus manos y en su costado y en su espalda por cada uno de los latigazos que había recibido? ¿No era suficiente sacrificio o dolor morir como un criminal o morir como un maldecido? ¿No era acaso suficiente el dolor? ¿Eran acaso muy cómodos los clavos en sus manos? ¿Era acaso algo muy sencillo tener puesta una corona de espinas en su cabeza? Una corona con espinas hirientes y lacerantes traspasando su cráneo. ¿Acaso era muy sencillo morir en la cruz? ¿A poco los azotes que había recibido en su espalda no eran suficientes? Entonces, ¿por qué las palabras? Entonces, ¿por qué la ira a través de lastimar con esas frases dolientes? ¿Quién va a reírse cuando alguien está sufriendo? Solamente alguien que de repente no entiende la grandeza de la persona que está muriendo en la cruz. Sabes, ya habían lastimado el cuerpo del Señor, ya habían lastimado cada una de sus partes, y ahora lo que estaban queriendo hacer a través de estas frases dolorosas y dolientes no era sino quebrantar el alma, quebrantar el espíritu, quebrantar el sentimiento y las emociones, porque precisamente eso es lo que hacen las palabras. Palabras hirientes, palabras de desprecio, palabras de rechazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la gente viene a nosotros y nos lastima verbalmente y nos hiere con su rechazo, con sus palabras hirientes? ¿Cómo tendremos que reaccionar nosotros para no caer en el asunto de no perdonar y reaccionar de maneras equivocadas? Es muy probable que usted que me está escuchando en algún momento haya recibido palabras dolorosas de personas, palabras hirientes, palabras de desprecio. ¿Cómo actúa usted en medio de una confrontación verbal? ¿Atacas? ¿Recorres a la persona para buscar sus defectos y lastimar ahí donde duele? ¿O sencillamente entiendes esta preciosa lección que el Señor nos está dando? Cuando alguien te ha herido, aprende de Jesús. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en este momento en la cruz? Solamente expresar: Señor, perdónales porque no saben qué es lo que hacen. Pero comúnmente lo que nosotros hacemos es que sencillamente no perdonamos, sino más bien reaccionamos y buscamos defectos y represalias para poder lastimar a través de nuestras frases dolorosas. La lección que enfrentamos aquí es la siguiente: tengamos el valor, tengamos las agallas para perdonar,
no obstante las personas tengan o no tengan la razón. Aunque usted sea una persona que ha sido lastimada, tenga esta lección en mente, aprendamos acerca del perdón. Sabes que la mayoría de las veces las personas hablan porque tienen sobradas razones para lastimarnos. Regularmente ellos nos conocen muy bien y regularmente saben nuestros defectos, y cuando llega el momento de la discusión nos lastiman. ¿Cómo actúa usted en medio del dolor? ¿Cómo actúa usted en medio del rechazo? ¿Cómo actúa usted cuando a usted lo critican? ¿Sabes? Aprendamos de esta preciosa lección que el Señor nos da. Que tu orgullo se haga a un lado, que tu altivez se haga a un lado, que no te impida perdonar a los demás y de esta manera puedas salir adelante. ¿Puedo hacerte una preguntita? ¿Tienes alguna lista de personas en tu lista de odio? ¿Tienes quizás una lista de personas que de repente tú sabes que necesitas lastimar porque te han lastimado? Sería bueno entonces que aprendiéramos de esta primera lección, la lección del perdón, la lección del perdón. Hay una segunda lección dentro de estas frases, dentro de este mensaje precioso que el Maestro nos ha entregado a través de la cruz. Hoy en este viernes, hoy en este día, donde la mayoría de nosotros pensamos en la muerte de Jesús, hay una segunda enseñanza. Cuando alguien sin esperanza se te acerque, aprende de Jesús. Cuando alguien sin esperanza alguna se te acerque, aprende de Jesús. El versículo de Lucas capítulo número 23, versículo 43, me habla de esta expresión y dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te hago una pregunta. ¿Has tenido momentos difíciles donde de repente llega alguien completamente inoportuno a molestarte? Esos días funestos donde sencillamente lo único que queremos es estar solos para poder de alguna manera aliviar el dolor, aliviar la frustración, aliviar los momentos críticos que hemos vivido. Pero de repente llega alguien a importunarte, a pedirte alguna ayuda, a pedirte algún consejo, a criticarte de alguna manera, y de repente tú sientes que no es el momento adecuado para que lleguen a ti. Sabes que hay personas que demandan de nosotros muchas veces y lo hacen precisamente en momentos inoportunos. Usted como papá, usted como mamá lo sabe muy bien. Usted como esposo, como cónyuge lo sabes muy bien. Después de un día tremendo de trabajo, después de un día tremendamente frustrante de muchas cosas, llegar al hogar y encontrarte con un montonal de quejas y de críticas. Qué inoportuna puede ser la vida. ¿Sabes una cosa? Cuando te sucedan momentos así y se te acerque alguien sin esperanza, deberíamos de aprender de Jesús. Deberíamos de aprender precisamente de esta historia tan preciosa. Yo sé que a lo mejor en este momento usted puede estar pensando en personas que son impertinentes, personas que son inoportunas, que de repente tú tratas de evitar a toda costa porque sencillamente lo único que hacen es buscar de ti tu tiempo, tu espacio, tu ayuda, y nunca te aportan regularmente. Ese tipo de personas que son un poco fastidiosos, inoportunos, pesados y latosos. Si estás en la casa y lo tienes a tu lado, por favor te pido que no lo voltees a ver, ¿ok? Solamente mantente mirando la pantalla de tu televisión o de tu celular o de la pantalla que estés mirando. No lo voltees a ver en este momento, por favor. Conocemos personas de ese tipo. Conocemos personas que son así. Ahora, el ladrón o los ladrones que estaban a los lados de Jesucristo son ese tipo de personas. ¿Sabes? ¿A quién se le ocurre en este momento tan crucial de la muerte? ¿A quién se le ocurre en este momento tan atroz de la existencia del Jesús no respetar este momento de profundo dolor en el Maestro? Y de repente ahí están,
No sé si te podrías usted pensar en el momento tan doloroso. Ya el Señor había sufrido, estaba crucificado, le habían perforado sus manos, le habían perforado sus pies, le habían puesto una corona de espinas en su cabeza, lo habían latigado, había cargado la cruz hasta ese lugar. Y de repente ahora hay dos personas que están a sus lados. Uno de ellos le recrimina amargamente, el otro de ellos lo insulta incluso. Ahora Jesús, en ese momento de la cruz, Jesús tenía preguntas que hacerle al Padre. El Señor estaba ahí experimentando el dolor. Y usted puede mirar en ese momento cuando el Señor está ahí entregando su vida, probablemente Él estaba pensando, Señor, ¿por qué me has dejado solo? Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento de intimidad, lo único que a lo mejor uno como persona sufriente quisiera tener solamente sería un espacio donde nadie más se metiese. Y de repente estaba este hombre, y de repente estaba este ladrón que estaba ahí tratando de buscar algún tipo de esperanza. ¿Sabes? Esta escena me habla del corazón de Jesús, del corazón apasionado de alguien que ha venido a salvar lo que se había perdido, e incluso dentro del renglón más doloroso de la vida, dentro del momento más terrífico de la vida, se detiene y hace a un lado su egoísmo y hace a un lado todo aquello que le pueda estar estorbando para poder bendecir el corazón de las demás personas. Las tres cruces que hemos mirado en los escenarios del Calvario, esas tres cruces tienen una connotación muy importante. Me llama la atención porque precisamente dentro de esas tres cruces hay una cruz en medio que es la cruz de Jesús. Hay de un lado un ladrón y del otro lado otro ladrón. Un ladrón que pide apoyo y otro ladrón lleno de orgullo que no quiere todavía, aún en el momento del dolor, tratar de buscar al Maestro. Sabes, es la historia precisamente de nuestra vida, es la historia de nuestra humanidad. Unas personas en los momentos de crisis buscan de Dios, otras personas sencillamente deciden continuar con su orgullo, deciden todavía continuar con sus vidas lejos de Dios. Qué tremenda historia, qué tremenda comparación. Cristo hace un llamado y hay gente a quien no le interesa el llamado, pero hay también gente que abre su oído y se convierte. Me gustaría preguntarte a ti, ¿de qué lado de la cruz estás? ¿Del lado del que está orgulloso todavía o del lado del que realmente ha reconocido que necesita un Salvador? ¿Sabes que el primer ladrón con su injuria y reclamos es la muestra de un corazón completamente ciego? Muchos somos así, gritamos, sálvate y sálvanos. Usamos a Dios solamente para que cuide nuestra casa, para que cuide nuestros autos, para que Él nos ayude en los momentos de necesidad, y le pedimos que nos sane de enfermedades, que se lleve cualquier tipo de pandemia que pueda estar a nuestro alrededor, y al final de cuentas lo utilizamos solamente como si fuera un simple enfermero del hospital de la vida. Y si nos va mal, entonces nos llenamos de ira y reclamamos y preguntamos, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué hiciste? El libro de Proverbios, capítulo número 19, versículo número 3, me dice lo siguiente: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19, 3. ¿Sabes que en medio de esto nosotros una y otra vez corremos para tomar decisiones equivocadas, y cuando la vida se nos complica por la decisión que hemos tomado nosotros, venimos y le culpamos a Dios? En cambio, el segundo ladrón simplemente aprovecha la oportunidad y entiende que es ahora o nunca, y entiende que sencillamente él no tiene otra esperanza más que en ese momento de la cruz para comenzar una nueva vida. Y sabes, hay una serie de contrastes que podemos mirar en este ladrón de la cruz. Puedo mirar, por ejemplo, a un Pedro, a un apóstol Pedro, que militó 3 años con el Maestro, y sin embargo en el momento crucial Pedro lo negó. Y ahora estoy mirando a un ladrón que había dedicado su vida completamente a hacer lo malo, que en el momento crucial de la vida él confiesa a Jesús.
Puedo mirar a los caminantes de Emaús desconfiando completamente en su corazón, pensando que la vida se había terminado. Y puedo mirar aquí a un ladrón que, a diferencia de ellos, ahora él está confiando plenamente en las palabras del maestro. Puedo mirar a un Tomás que de repente duda y no tiene la fe cierta para creer en la resurrección de Cristo. Y en cambio a este ladrón lo puedo mirar como él se llena de fe y de esperanza de saber que a continuación estaría con el maestro en el paraíso. En ocasiones ayudamos a otros porque estas otras personas tienen algo que aportarnos. Regularmente nosotros ayudamos sencillamente porque nos conviene ayudar. No lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón honesto. Pero la pregunta es, ¿para qué ayudar a este ladrón? ¿Para qué ayudar a este hombre que ya está a punto de morir? ¿Qué beneficios tendría para Jesús? No podría bajarse de la cruz él y comenzar a predicar el evangelio con las personas. No, él iba a fallecer, él iba a morir. No había ninguna motivación para ayudarle. Pero ¿sabes qué? Jesucristo toma el tiempo para tomar este espacio y mirar a esta persona sin esperanza, aún en el momento más doloroso de Jesús, para ayudarlo. ¿Sabes? Tanto usted como yo muchas veces somos así. Necesitamos realmente venir a Jesús como hizo este ladrón. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas todos somos ladrones, todos hemos fallado, todos somos pecadores, todos de alguna manera necesitamos ser como este ladrón arrepentido que busque en la última instancia la esperanza en el Maestro, en el Dios Todopoderoso y poder confiar en Él. ¿Sabes? Este ladrón no podía ir y hacer algo por Jesús. Yo pienso en la mujer samaritana, por ejemplo, que de ella se esperaba que fuera y compartiera con los demás su testimonio de lo que Dios había hecho con ella. Pienso, por ejemplo, de Zaqueo, que había creído en Jesús, que sencillamente él iba a ir a restituir cada una de las cosas que había robado. Pero este ladrón no tenía nada que dar. ¿Sabes que hay otra historia muy semejante? Se encuentra en Lucas capítulo número 18, versículo 9 al 14. Y es la historia de un fariseo y el publicano. Dice la escritura en el versículo número 11 que el fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y dijo: ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Piensa en cada una de las bendiciones que Dios te ha dado. Piensa en cada una de las cosas que Dios ha aportado a tu vida durante este tiempo. Yo creo que somos más que bendecidos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos pensar en cuando se nos acerquen personas necesitadas de fe, de esperanza, poder hacer a un lado nuestro dolor, poder hacer a un lado nuestro egoísmo y tratar de vertir esperanza en medio de las personas que lo necesiten. ¿Sabes? Como parte de una familia deberíamos actuar de esta manera con nuestros cónyuges. Deberíamos de actuar de esta manera principalmente con nuestros hijos para poder tener realmente una vida diferente. Hay una tercera lección que yo creo se desprende precisamente de la siguiente palabra o frase que el Señor muestra. Es el Evangelio de Juan, es el capítulo número 19, es el versículo 26 y el 27. Y la enseñanza es la siguiente: cuando tengas que despedirte de alguien a quien amas, aprende de Jesús. Cuando tengas que despedirte de alguien a quien amas, aprende de Jesús. Te leo el versículo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su mujer: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo creo que a nadie nos gustan las despedidas. Yo creo que nosotros realmente evitamos hasta donde nos sea posible las despedidas, sobre todo
cuando son despedidas muy dolorosas, cuando son despedidas de personas a las cuales amamos. Te cuento algo, la Biblia está llena de despedidas. La palabra del Señor está llena de tremendas despedidas. Puedo mirar, por ejemplo, la historia de José, ¿te acuerdas? José el soñador. Cuando de repente es arrancado de su padre, cuando es arrancado de sus hermanos y es vendido como esclavo y está allá en Egipto, él se despidió de sus sueños probablemente. El enemigo quiso hacer que él se despidiese de cada uno de ellos. Sin embargo, Dios lo ayudó en medio de la situación. Puedo pensar también en Daniel, este joven que fue deportado a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Puedo pensar en Abraham, que estuvo a punto de despedirse de su hijo allá en aquel lugar, a punto de matar a su hijo, cuando el ángel le habla y le dice: detente. Sabes, puedo pensar en el apóstol Pablo, cuando se despidió de su herencia de rabino y fariseo y comenzó a servir al Dios Todopoderoso. Sabes que la Biblia está llena de despedidas. Puedo pensar en nuestros misioneros que apoyamos como iglesia. Muchos de nuestros misioneros han tenido que renunciar a sus familias para poder ir a llevar el evangelio a comunidades lejanas, muy lejanas de ellos, dejando a un lado sus parientes, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros, su comodidad. Qué tristes son las despedidas. Qué triste y qué dolorosas pueden ser las despedidas. La pregunta es, ¿qué tipo de Dios entonces permite que nosotros podamos pasar por este tipo de experiencias cuando nos despedimos de gente? ¿Qué tipo de Dios nos permite tener una familia, amigos, gente que amamos para luego decirnos que tenemos que separarnos de ellos? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta que podamos hacernos! Puedo darte algunas respuestas. Se trata de un Dios que sabe que el amor más profundo se edifica no en la pasión ni en el romance, sino en la misión común y en el sacrificio. Un Dios que sabe que somos peregrinos, que debemos anclarnos, que no debemos anclarnos a esta vida, sino más bien a Jesucristo. Y que cualquier adiós dentro de el amor que tenemos entre cristianos no es un adiós, sino más bien un hasta pronto. De eso se trata. Un Dios que pasó también por una separación y aún en el mismo dolor estableció la seguridad a dos personas a las que amaba entrañablemente. Y deja a su mamá y le dice: madre, he ahí a tu hijo. Y deja a su amigo y le dice: hijo, he ahí a tu madre. Sabes, nuestro Dios es un Dios que nos da lecciones tremendas. No sé si en algún momento usted ha tenido que separarse de gente que ama, porque a lo mejor ha fallecido, porque a lo mejor sencillamente la distancia nos ha separado y las circunstancias nos han separado. Pero quiero decirte algo: cuando usted tenga que despedirse de alguien que amas, aprende de Jesús. La cuarta enseñanza, la cuarta lección que aprendemos de este viernes crucial es la siguiente: cuando te encuentres sufriendo en la soledad, aprende de Jesús. Cuando te encuentres sufriendo en la soledad, aprendamos de Jesús. Fíjate cómo dice Mateo capítulo número 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Yo no sé si usted está experimentando soledad, pero creo que hay un ambiente a nivel mundial en este momento de soledad. Nos sentimos como desarraigados, nos sentimos como separados, nos sentimos como que no podemos estar juntos, como que no podemos estar en comunidad. Querido hermano y hermana, en estos momentos, en estas circunstancias actuales que estamos viviendo a nivel mundial, aprendamos de Jesús. Aprendamos a transmitir fe y esperanza aún en medio de nuestra soledad. Sabes que Levítico capítulo número 16 nos habla de una historia, nos habla más bien de un ritual. Cuando el pueblo venía entregando el sacrificio, tenían que traer 2 machos cabríos, y usted lo puede leer después en el libro de Levítico capítulo 16.
Venía entonces la persona y el sacerdote sacrificaba a uno de estos cabríos. Tomaba la sangre y la esparcía para que esta sangre fuera derramada y el pecado de la persona y de las familias que traían ese macho cabrío fueran perdonados. Pero había otro cabrito que era tomado y se ponía y se sacaba afuera de la ciudad y se apuntaba hacia el desierto. Y entonces se liberaba a ese cabrito y le decía: corre, corre, huye al desierto. Y a través de eso ese cabrito iba y se quedaba en la soledad. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y de repente está sufriendo en la plena soledad y dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está experimentando la mayor de las soledades, el sentirse separado completamente del amparo divino. Sabes, nosotros a veces hemos estado en ese punto, pero nosotros aprendemos que esto fue gracias a que ahora nosotros podemos sentirnos perdonados. Podemos sentir que Dios ha apaciguado su ira a través de Él, porque Él fue el cordero inmolado y también fue el cordero mandado a la soledad. Él ha llevado nuestro pecado y ahora ya no estamos solos gracias a que a Él experimentó la completa soledad, el completo abandono. Yo sé que muchas veces tenemos preguntas. Cuando algún ser querido es llamado al cielo y de repente tenemos preguntas que hacer y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué estoy solo? Señor, ¿por qué mi matrimonio se está fracturando? Señor, ¿por qué mis hijos me han abandonado? ¿Por qué mis hijos no te aman? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, ¿por qué estamos pasando por una pandemia mundial? Señor, ¿por qué estoy ahora sin trabajo? Señor, ¿por qué, Señor, me estás abandonando ahora que más te necesito? Señor, ¿por qué la relación de mi matrimonio no está funcionando? Señor, ¿por qué, Señor, te has llevado de mí a mi madre, a mi padre? Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? Y sabes, hay respuestas en Jesús. Cuando veo a Jesús preguntando, cuando miro a Jesús en la cruz del Calvario preguntándole a Dios: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces tengo respuestas. ¿Sabes por qué? Porque tengo la confianza de que Cristo sufrió también la soledad. Y sé que Él tiene también el entendimiento de cómo me estoy sintiendo yo en medio de la tristeza y del dolor y de la soledad. Cristo sufrió soledad para que tú y yo pudiéramos tener la plena confianza de que tenemos un Dios que entiende nuestras preguntas y que tiene respuestas. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente nos entiende. Wow. Cuando pases por soledad, aprende de Jesús. Quinta lección: cuando tengas algún pendiente por realizar, aprende de Jesús. Cuando tengas algún pendiente por realizar, por favor, aprende de Jesús. Mateo capítulo número 18, Mateo 19, versículo 28, dice así: después de esto, sabiendo que es Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Te lo vuelvo a repetir. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Wow. Jesús estaba cansado cuando comenzó a hablar con aquella mujer samaritana en aquella historia bíblica. Él descansó y durmió en la barca cuando aquella barca comenzó en medio de la tormenta a ser atribulada. Sabes, tenemos un Señor que nos entiende, que experimentó la misma necesidad, ¿verdad? Tanto de sed como de descanso. Él dijo: tengo sed, en la cruz del Calvario. Ahora, cuando usted analiza las profecías bíblicas, cuando usted analiza la escritura, cuando nos dice que Él dijo: tengo sed, sencillamente para que la escritura se cumpliese, puedo mirar entonces que había más de 300 profecías cumplidas en la cruz de Cristo. Si solo se hubieran cumplido 299 profecías, ¿sabes una cosa? No hubiera pasado absolutamente nada. Es más, nadie se hubiera dado cuenta de que hacía falta una profecía por cumplirse. Sin embargo,
Jesús terminó y cumplió con ese pendiente. Él sabía que había una profecía que cumplir. Él sabía que tenía que decir esta expresión de alguna manera para poder hacernos entender a nosotros que cada una de las cosas que tenemos en nuestra agenda, que cada una de las cosas que tenemos como pendientes en la vida, las tenemos que desarrollar, que tenemos que tener el hábito de terminar lo que comenzamos, no dejarlo todo para el mañana, no postergarlo todo para el otro día, sino cumplir aquel pendiente. Dice el Salmo número 62, versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sabes? Jesucristo cuidó cada uno de los detalles. Cuando usted mira la escritura ahí, cuando Él dice tengo sed, los que hicieron los soldados fue darle precisamente vinagre. Y esto me habla de que el Señor cumple la profecía de manera cuidando hasta el más mínimo detalle. ¿Puedo hacerte una pregunta, querido hermano y hermana que me estás mirando, amigo y amiga que me miras? ¿Tienes algún asunto pendiente que resolver? ¿Hay algo que no has resuelto todavía, que no has hecho? Quizás pedir una disculpa a alguien que has lastimado. Quizás hacer una llamada para poder volver a restablecer aquella relación rota. Pedir perdón, dar, recibir perdón de alguna manera. ¿Tienes algún asunto pendiente que resolver? Aprende de Jesús. La sexta lección que yo creo que el Señor Jesús nos enseña en este púlpito tan improvisado y tan doloroso es la siguiente. Sexta lección. Cuando seas tentado a abandonarlo todo, aprende de Jesús. Cuando seas tentado a abandonarlo todo, aprende de Jesús. Te leo el versículo de Juan, capítulo número 19, versículo número 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabes? El Señor dijo, consumado es. ¿Sabes que hay muchas cosas en nuestras vidas que muchas veces estamos tentados a dejarlo? Somos de esas personas que comenzamos un cierto proyecto y de repente lo empezamos muy entusiasmados y muy contentos y muy alegres, y a la mitad del camino renunciamos a él. Somos personas que no concluimos realmente las cosas que deberíamos concluir. Sin embargo, nos está hablando el Señor a través de esta expresión, de esta lección preciosa. Cuando seas tentado a abandonarlo todo, aprende de Jesús. ¿Sabes que el Señor pudo haber renunciado a esto? Él pudo haber hecho otra cosa. Sin embargo, en el Getsemaní le pide al Señor que quite de él la copa y el Señor le dice que no. ¿Qué hace usted cuando Dios te dice que no? Sabes, el Señor en lugar de renunciar aprendió y nos enseña que no abandonemos, que sigamos adelante, que podamos decir, lo he terminado, consumado es. Algunas preguntas que puedo hacerte en este momento. ¿Estás a punto de desistir de algo? ¿Estás desanimada como esposa o como esposo o como padre o como madre? ¿Estás cansada o cansado de hacer lo bueno todo el tiempo? ¿Ya caíste en la tentación y sientes que estás tan sucio de tu alma, tan sucio de tus pecados, que ya no tienes alternativa, ya has renunciado completamente a regresar nuevamente a los caminos de Dios? Y Dios te está diciendo a través de esto, no lo abandones. Sigue adelante, consúmalo, regresa, levántate y sigue adelante. Qué hermosa lección, querido hermano y hermana, querido amigo que me escuchas, no renuncies. Si usted es una persona que en algún momento ha estado involucrado en las cosas de Dios y de repente te has apartado, hoy es el tiempo, hoy es el momento para volver a iniciar y continuar adelante para que al final de tus días puedas decir, consumado es. Pero hay una última lección que quisiera dejar en tu corazón. Cuando finalmente enfrentes la muerte, aprende de Jesús.
Cuando finalmente enfrentes la muerte, aprende de Jesús. Lucas capítulo número 23, versículo número 46, dice de la siguiente manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Querido hermano y hermana, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, tarde o temprano enfrentaremos la muerte. Desde el momento en que nacimos, comenzamos una historia que nos va a llegar en algún momento de nuestra vida a terminarla, porque esto es así. Una de las cosas que yo he aprendido es que si usted solamente ha nacido una sola vez, según lo que la Biblia me dice, morirás 2 veces. Porque morirás a la muerte terrenal y morirás también a la muerte eterna. Y una de las cosas que yo he aprendido es que si usted nace 2 veces, o sea, el nacimiento normal y el nuevo nacimiento a través de arrepentirte y comenzar una nueva vida en Cristo, serían 2 veces haber nacido, solamente vas a experimentar una sola muerte. Y me llama la atención cómo el Señor nos enseña a nosotros cómo ir hacia adelante. ¿Sabes? En esta expresión Él dice Padre, y esto me habla a mí de que Él sabe a quién regresa. O sea que el Señor no está diciéndonos, oh, me voy a morir y no sé qué más va a pasar de la vida. No, Él expresa, dice Padre, diciéndonos de alguna manera, yo sé a quién voy. Te hago una pregunta, ¿tiene usted esa misma seguridad de que el día que usted muera entrará a la presencia de Dios y regresarás al Padre? Si no la tiene, sería un buen momento este tiempo de Semana Santa para hacer cambios drásticos en tu vida y comenzar una nueva historia en tu vida, diferente. Él sabía a quién le estaba esperando. Él sabía que había un Padre todopoderoso esperándole allí en ese lugar precioso. Y es la misma esperanza, es la misma fe, la misma certeza que tú puedes tener cuando recibes a Jesús en tu corazón y le abres tu vida y permites que Él sea el Rey soberano sobre ti. Él se sabe seguro de a quién va. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabe que va a ser recibido por los brazos de Dios, por los brazos de ese Padre eterno, amoroso, que está cuidando de su vida, que está cuidando de mi vida, que está cuidando también de la tuya. Sabes, querido amigo, querida amiga, cuando enfrentemos la muerte, algún día la enfrentaremos, aprendamos de cómo lo hizo Jesús. Él no lo hizo con miedo, Él no lo hizo sin saber a dónde iba. Él sabía muy bien que había un Padre que lo estaba esperando, un Padre amoroso que lo iba a estar recibiendo en sus manos, porque lo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos de Dios cuidando tu vida, las manos de Dios cuidándonos a cada uno de nosotros en cada momento de la vida. Estamos en la Semana Santa, es el Viernes Santo, es el día de la cruz, es el día del sufrimiento. ¿Sabes algo? Cristo se dio, se entregó completamente. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. La pregunta que yo te puedo hacer ahora, ¿qué le vas a dar tú hoy? ¿Qué vas a hacer con la cruz de Cristo? ¿Serás como uno de los ladrones que solamente estaba injuriando? ¿O serás como el otro ladrón que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Quiero invitarte a que usted venga y le traiga a Dios todas tus penas, todo tu dolor, toda tu incertidumbre, todas tus dudas y toda esta ansiedad que quizás estamos experimentando a nivel mundial a través de esta situación y circunstancia que estamos enfrentando juntos. Trae a Dios tus miedos, trae a Dios tus sufrimientos, tus enfermedades, tus dudas, tus incontables y asquerosos pecados. Tráelos a la cruz del Calvario, entrégale a Dios tu vida, ríndele y comienza una nueva historia a partir de ahora, para que entonces puedas encontrar a este Dios tan enamorado de ti,
a este Dios tan amoroso, que se enamoró de ti a tal grado que prefirió morir antes que vivir la eternidad sin ti. Esa es la palabra. Es tanto el amor de Dios que prefirió abrir sus manos para darte el abrazo más sólido y más fuerte en este tiempo de crisis, para que tú puedas arraigarte ahora y comenzar una nueva historia. 7 lecciones que hemos aprendido hoy. 7 lecciones desde el púlpito más incómodo que cualquier predicador pueda haber tenido. La primera de ellas: cuando alguien te ha herido, aprende de Jesús. La segunda: cuando alguien sin esperanza se te acerque, aprende de Jesús. La tercera: cuando tengas que despedirte de alguien a quien amas, aprende de Jesús. Cuando te encuentres sufriendo en la soledad, aprende de Jesús. Cuando tengas algún pendiente por realizar, aprende de Jesús. Cuando seas tentado a abandonarlo todo, aprende de Jesús. Y lo último: cuando finalmente enfrentes a la muerte, aprende de Jesús. Me gustaría, si usted está ahí, hacer una oración por tu vida. Y si usted quisiera entregar su vida hoy al Señor, puedas repetir conmigo esta oración. Una sencilla oración de fe, muy cortita, donde tú le puedas decir al Señor: Señor, me reconozco pecador, te necesito, Padre, entra a mi vida, ayúdame. Yo ya no puedo vivir más así, de esta manera, necesito cambiar. Si estás listo para hacerlo, te voy a invitar ahí donde tú estás a que repitas conmigo esta oración, entregando tu vida al Señor. Repite conmigo así: Señor Jesús, gracias por la cruz. Ahora entiendo que tú, Señor, entregaste la vida por mí. Era yo quien debería ir a la cruz, era yo quien tenía que morir en esa cruz. Te agradezco por el sacrificio que hiciste. Reconozco que soy un pecador, que necesito tu ayuda. Me arrepiento hoy de mi pecado. Me arrepiento de haberte fallado. Me arrepiento de todas aquellas cosas que he hecho mal delante de ti. Padre, perdóname, perdóname, Señor. Quiero pedirte que ahora, hoy, vengas a mi vida, me cambies, entres a mi corazón, me hagas una nueva persona, me des un nuevo nacimiento. Quiero ser alguien nuevo a partir de hoy. Toma mi vida, toma mi corazón, cámbiame, transfórmame. Permíteme, Señor, escuchar tu voz a partir de ahora. Permíteme comenzar una nueva vida, una nueva historia, Señor. Y arrepentido verdaderamente, Señor, conocerte cada día. Pon mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a poder crecer, a poder madurar, a poder amar, a poder perdonar, a poder rehacer una familia bendecida, Padre, donde tu unción y tu gracia siempre me acompañen. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le doy la más cordial bienvenida al cuerpo de Cristo. Espero que esta meditación que yo he compartido con ustedes haya sido de mucha bendición, y espero que usted realmente pueda estar en este Viernes Santo disfrutando de las maravillosas bendiciones del Señor. Y le cuento algo: lo más hermoso del día viernes es que el Señor murió en la cruz del Calvario, descansó todo el sábado, pero te cuento algo: el día domingo Él resucitó y ahora nuestra vida tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en la resurrección de nuestro Dios Todopoderoso. Él ahora camina contigo. Él ahora te ayuda en medio de cualquier situación, porque Él está vivo. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios poderoso, vivo, que está activo, ayudándonos en todo instante de nuestra vida. Queridos hermanos, queridos amigos, hermanas y hermanos, amigas apreciables, ha sido una gran bendición poder haber estado con ustedes en este tiempo. Espero que el Señor les acompañe a lo largo de este fin de semana y que Dios siga ayudándoles en todo momento de sus vidas. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga abundantemente.